Bien, vamos a ver entonces lo que es la ecuación de onda. El programa que vamos a estudiar aquí es el siguiente. Vamos a tener nosotros una cuerda de longitud L. Esta cuerda va a estar sujeta en sus extremos, es decir, está fija en x igual a 0 y está fija en x igual a L. Además, a esta cuerda se le va a dar o va a tener, aparte de sus extremos fijos, vamos a tener nosotros una posición y una velocidad inicial. Entonces, supongamos que la cuerda se levanta o se pulsa hasta tener una posición, ¿sí? Y a partir de esta posición la cuerda se libera. Entonces, como la cuerda se está liberando desde una posición inicial, vamos a decir f de x, pero desde el reposo, pues entonces su velocidad inicial tendría que ser igual a 0. Así entonces, la ecuación diferencial o el sistema de ecuación diferencial que va a representar esto es a cuadrada por la segunda derivada de u respecto a x igual a la segunda derivada de u respecto a t. Esto con x dijimos ya entre 0 y L y t pues mayor a 0. Esta de aquí es la ecuación diferencial que representa el movimiento de onda o es la ecuación de onda. A cuadrada es una constante que se refiere a las condiciones físicas de la cuerda. A cuadrada va a ser igual a la tensión con la cual la cuerda está sujeta sobre la densidad de la misma. Recuerden que la densidad tiene que ver con su largo y con su masa, ¿sí? Entonces, en este caso, A cuadrada nos va a decir, pues, qué tipo de cuerda tengo. Obviamente, para aquellos que conozcan un poquito de instrumentos musicales, pues no es lo mismo una cuerda de nylon que una cuerda metálica. No es lo mismo una cuerda que está tensada con cierta fuerza o hasta cierto punto, ¿sí? de estiramiento, que una cuerda que está más floja. Las cuerdas no vibran de la misma manera. Entonces, esta cuadrada pues nos va a decir precisamente estas condiciones. Vamos ahora a hablar de las condiciones de frontera de la cuerda. Si nosotros estamos diciendo que nuestra variable dependiente u, que depende tanto de la longitud como del tiempo, me va a representar el desplazamiento de la cuerda, ¿sí? O sea, que está representando un movimiento. Y si yo estoy diciendo que los extremos de la cuerda están fijos, pues quiere decir que en estos extremos no va a haber movimiento o no va a haber un desplazamiento. Por lo tanto, esto quiere decir que en el primer extremo, que es u de 0, t, pues el movimiento o el desplazamiento de la cuerda debe de ser 0. Y en el segundo extremo, u de L, t, el mismo desplazamiento debe de ser 0. Esto es porque los extremos están fijos. Si uno de los extremos o ambos de los extremos de la cuerda estuvieran sueltos, entonces las condiciones cambiarían. Estas van a ser entonces las condiciones de frontera. Vamos ahora a hablar de las condiciones iniciales. Dijimos que la cuerda va a partir de una posición inicial. Entonces, si estamos hablando de una posición en el tiempo igual a 0, pues esta corresponde a f de x, que es precisamente la forma que va a tener la cuerda al momento de yo soltarla, ¿sí? Además, vamos a hablar de una velocidad inicial. Ahora, nosotros sabemos que la velocidad pues es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Entonces, lo podemos representar así. La derivada de u respecto a t representa la velocidad. Cuando t es igual a 0, es la velocidad inicial. Y esta pues depende de cómo sea esta velocidad. O sea, si la cuerda va a tener una velocidad dada en el momento inicial, pues entonces tenemos una función g de x. Si la cuerda parte del reposo, pues entonces esta velocidad o esta última condición va a ser igual a 0.
Estas entonces van a ser mis condiciones iniciales. Una vez que planteamos entonces tanto la ecuación como las condiciones de frontera y las iniciales, pues entonces podemos resolver nuestro sistema. Vamos a replantear la ecuación diferencial parcial en términos de una solución producto. Es decir, vamos a suponer que la variable dependiente u tiene la forma de una función en x por una función en t. Y con esto entonces nuestra ecuación va a tener la forma de a cuadrada por x b't igual a t b'x. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer lo que sigue, que es la separación de variables. Y recuerden que con la separación seguíamos ciertas reglitas, tratando de que los coeficientes de las segundas derivadas o de las derivadas más altas fueran 1. En otras palabras, la a cuadrada que tenemos aquí multiplicando, vamos a pasarla con las t's. Entonces, nuestra separación nos quedaría de esta forma. Es igual a t b' sobre a cuadrada t. Y habíamos dicho que esto es posible siempre y cuando ambas ecuaciones fueran iguales a una constante. Y esta constante le vamos a llamar menos lambda cuadrada. Debe de ser negativa porque nosotros estamos buscando que al hacer al trabajar con cada una de estas ecuaciones por separado y al construir la ecuación auxiliar para la variable x, estamos buscando obtener una solución en términos de senos y de cosenos. Esto para poder nosotros plantear una solución en términos de una serie de Fourier o una serie de senos o de cosenos, según sea el caso, ¿sí? Esto solo va a suceder siempre y cuando la solución x se exprese en términos de senos y cosenos. Entonces, aquí construyendo o separando cada una de estas ecuaciones, tendríamos x b' más lambda cuadrada x es igual a 0 y t b' más lambda cuadrada a cuadrada t es igual a 0. Así que en ambos casos vamos a construir nuestra ecuación auxiliar, ¿sí? Estas dos ecuaciones que tenemos aquí son ecuaciones diferenciales ordinarias de coeficientes constantes. Entonces, construimos una ecuación auxiliar para cada una de ellas. Luego, encontramos los valores de m en cada caso. Aquí, al obtener soluciones imaginarias en la ecuación de las x, es donde nos aseguramos de que nuestra ecuación x o nuestra solución x tenga la forma de C1 coseno de lambda x más C2 seno de lambda x, ¿sí? Que es la forma que estamos buscando. Ahora, una vez que planteamos nuestra solución en x, podemos proceder y aplicar las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera las podemos reescribir como x de 0 igual a 0 y x de L igual a 0. Recuerden que esto se puede hacer únicamente en las condiciones de frontera porque son aquellas que dependen únicamente de la variable x, ¿sí? Entonces, en ese momento, al estar hablando de la frontera, pues la variable t, que es el tiempo, no influye en la ecuación. Entonces, podemos interpretar nuestras dos condiciones de frontera, que son las que tenemos aquí arriba, como dos condiciones que dependen solamente de x. Así entonces, al aplicar estas condiciones, pues vamos a tener lo siguiente. C1 coseno de lambda 0 más C2 seno de lambda 0 es igual a 0. Por lo tanto, C1 va a ser igual a 0. Y x entonces va a ser C2 seno de lambda x. Al aplicar la siguiente condición, tenemos T2 seno de lambda L igual a 0. Ya habíamos dicho que en este caso,
lo que estamos buscando son los valores propios para los cuales el lambda, más bien, para los cuales la función seno es igual a 0, ¿sí? O sea, aquí lo que buscamos es que seno de lambda L sea igual a 0. Y en este caso, los valores para los cuales esto se cumple va a ser que lambda L sea un múltiplo entero de pi, un múltiplo entero positivo de pi. Así entonces, L va a ser igual a NPi sobre lambda. Y esto corresponde a los valores propios de la función. Ay, perdón, aquí lo despejé al revés. Esto es lambda es igual a NPi sobre L. L es la longitud de la cuerda, que es lo que conocemos. Entonces, esto va a corresponder a nuestros valores propios. Así, nuestra función x va a ser igual a C2 seno de NPi sobre L x. Esto, ¿verdad? Para un valor de N de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora sí, vamos a regresar aquí vamos a dejar esto aquí pendiente y vamos a regresar con nuestra función t. En la ecuación auxiliar, los valores de m que obtuvimos también son valores imaginarios. Por lo tanto, nuestra función t pues va a tener la forma C3 coseno de lambda a t más C4 seno de lambda a t. Pero el valor de lambda es uno de los valores propios, o más bien corresponde a los valores propios que ya encontramos. Por lo tanto, esta función va a tener la forma coseno de npi sobre L a t más C4 seno de npi sobre L por a t. Y ahora sí, entonces, esta función t junto con la función x que ya habíamos simplificado, ¿sí? Se van a multiplicar para construir nuestra forma o nuestra solución u. Esto va a ser entonces, bueno, lo voy a dejar así expresado. Tendríamos C2 seno de npi sobre Lx por C3 coseno de npi a sobre lt más C4 seno de npi a sobre lt. En este caso, pues vamos a multiplicar los coeficientes C2 por C3 y C2 por C4. Y esto nos va a dar nuevas constantes que vamos a llamar AN y BN. Así entonces, nuestra solución en serie va a ser AN coseno de npi a sobre lt más BN seno de npi a sobre lt por el seno de npi sobre lx. Esta es entonces nuestra solución en serie. ¿Sí? Y la podemos escribir, pues si ya queremos con la sumatoria, ¿no? Bueno, nada más para simplificar. Ahora, ya que obtenemos esta solución, ahora sí procedemos a aplicar las condiciones iniciales. La primera condición inicial que tenemos, vamos a tomarla, aquí está. Vamos a tomar nuestra condición inicial de posición inicial, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a sustituir u de x, 0 en la solución que ya tenemos. Entonces tendríamos u de x, 0 nos va a dar que AN es igual a 0, ¿sí?
al sustituir. Entonces, como AN es igual a 0, bueno, déjenme hacerlo mejor aquí paso por paso. Vamos a tener AN coseno de N pi a L por 0 más BN seno de N pi a sobre L por 0 por el seno de N pi sobre Lx. Y esto, según nuestra condición, esto tiene que ser igual a f de x. ¿Sí? Entonces, como el seno de 0 es 0 y como el coseno de 0 es 1, pues entonces nos va a quedar que AN por el seno de N pi sobre Lx es igual a f de x. Esto me indica que vamos a tener el desarrollo de una serie de seno o de Fourier de medio intervalo de la función f. Así entonces, el coeficiente AN tiene que ser el coeficiente BN de la serie de senos. Entonces, esto sería 2 sobre L, integral de 0 a L, de la función por el seno de N pi sobre Lx. ¿Sí? Entonces, una vez que, o más bien, con nuestra condición inicial referente a la posición, vamos a determinar el valor en serie del coeficiente AN. Sustituyendo en nuestra función U, pues esto nos quedaría de la siguiente forma. Y aquí va a quedar bien largo, pero bueno, ustedes ahorita les pongo la imagen completa. Entonces, si ya dijimos que el valor de AN corresponde al coeficiente de la serie en senos de f de x, pues entonces nuestra solución U tendría que ser, y si ya tengo que poner la sumatoria, de n igual a 1 hasta infinito, de 2 sobre L por esta integral, por el coseno de n pi a sobre lt, más bn por el seno de n pi a sobre lt, y todo esto por el seno de n pi sobre lx. Entonces, todo esto de aquí sería mi solución U hasta ahorita, porque todavía nos falta a nosotros determinar el valor de Bn, ¿sí? Entonces, para encontrar el valor del siguiente coeficiente, que es Bn, pues vamos a sustituir la última condición, que la última condición es la condición inicial que se refiere a la velocidad. Entonces, para poder sustituir esta condición, lo primero que tenemos que hacer es derivar. Para fines prácticos y de no estar escribiendo tanto, nada más voy a reescribir esta solución con el coeficiente AN. Ya sabemos que el coeficiente AN corresponde al valor de esta integral. Okay. Entonces, para poder sustituir la última condición inicial, pues tenemos que hacer la derivada parcial de U respecto a t. Esto sería entonces, ok, sería, bueno, la sumatoria queda igual, de n igual a 1 hasta infinito, de menos AN por L sobre N pi A, seno de N pi A sobre LT, más Bn por N pi, por L sobre N pi A, por el coseno de N pi A sobre LT, y todo esto por el seno. Como el seno depende únicamente de x, pues entonces este no se deriva, se toma como constante y se deja igual. ¿Okay?
Entonces, en esta expresión es en donde tengo que sustituir yo el valor de la condición inicial, es decir, cuando t es igual a 0. Entonces, la parcial de u en t cuando t es igual a 0, pues va a ser la sumatoria con los límites que tenemos ahí de menos, esto lo voy a factorizar, L sobre n pi a por menos an seno de n pi a sobre L por 0 más Bn coseno de n pi a sobre L por 0 por el seno. Seno de n pi sobre L x. ¿Ok? Entonces aquí pues vamos a tener que el seno de 0 vale 0, que el coseno de 0 vale 1, y entonces nos va a quedar la siguiente expresión. Esto, perdón, se me olvidó igualarlo, esto es igual a g de x. Recuerden, si la cuerda acá parte del reposo, entonces g de x es igual a 0, pero en cualquier otro caso, pues tenemos que considerar el valor de g. Entonces, esto nos va a quedar así. Vamos a simplificar aquí poquito y nos quedaría la sumatoria de L sobre n pi a por Bn por el seno de n pi sobre Lx es igual a g de x. Quiere decir entonces que aquí se tiene que desarrollar también la serie de senos, pero ahora de la función g de x. Nada más que el coeficiente que corresponde a la serie de senos va a ser todo esto. Es decir, que, esto más grande para que se note, es decir que L sobre n pi a por Bn tiene que ser igual a 2 sobre L, 2 sobre L por la integral de 0 a L de la función g de x por el seno de n pi sobre L. ¿Sí? Es otra vez una serie de senos, pero ahora se está desarrollando la serie de la función g, no de la función x, perdón, no de la función f. Ahora, en este caso, si yo me voy a mi ecuación u, que es la que tengo aquí, el valor que me faltaba era el del coeficiente de n. Entonces, de esta expresión que yo planteé para el coeficiente de la serie de senos, pues tenemos que despejar Bn. Bn va a ser entonces 2 sobre n pi a de 0 a L de la función g por el seno de n pi sobre Lx. ¿Sí? Otra vez, si la cuerda parte del reposo, lo vamos a poner aquí. Si la cuerda parte del reposo, entonces Bn tiene que ser igual a 0, porque la función g pues sería igual a 0, ¿sí? Esto es solamente cuando la cuerda parte del reposo. En cualquier otro caso, si la cuerda tiene una velocidad inicial, pues se tiene que considerar esta expresión. Así entonces, nuestra solución U pues correspondería precisamente a todo esto, ¿sí? A todo esto de aquí, sustituyendo el valor de Bn que acabamos de plantear. Entonces, creo que si se los pongo en pantalla no se va a terminar de ver, pero déjenme intentar. Entonces, U sería, entonces U sería la sumatoria de N1 hasta infinito de
2 sobre L por la integral de 0 a L de f de x por el seno de n pi sobre Lx de x por el coseno de n pi a sobre lt, más el coeficiente Bn, que es el que acabamos de plantear, más 2 sobre n pi a integral de 0 a L de la función g, que se refiere a la velocidad, por el seno de n pi sobre Lx de x. Esto multiplicado por el seno evaluado en t. Y todo esto se va a multiplicar por la función seno de x. Ok, entonces, nuestra ecuación o nuestra solución de U, ¿sí? O sea, lo que me va a representar el desplazamiento vertical de la cuerda que está fija por sus dos extremos y que parte de una posición inicial f de x y una velocidad inicial g de x, está dada por el resultado de esta serie.